desmovilizar a 8.000 personas aproximadamente y que este sea ordenado y que pues de alguna manera se entren las armas, se haga pues un registro de personas para pensar también en su integridad física, para pensar en futuros procesos judiciales, cómo llevar a cabo esto con 8.000 personas. Es decir, no es un tema sencillo, yo creo que hay un tema todavía por resolver. Hacemos una pausa y volvemos con más. ¿Qué se te ofrece? Hablamos por teléfono. Ah, eres el que me mandó Un libro de cuentos. Ausencias. Soy escritor. Este sábado en Tercera Llamada. ¿Encontraste la primera frase de tu novela? Mejor aún, la encontré a ella. A la protagonista de mi novela, a Lima. Siente, respira, está repleta de miedos y prejuicios. Un joven escritor que ambiciona escribir una gran novela. Cualquier ganapán pone una palabra tras otra, pero hay que ser valiente para escribir. Humo en la neblina, escrita por Eduardo Adriancén y dirigida por Ruth Escudero, con las actuaciones de Juan Carlos Pastor, Francisco Cabrera, María Angélica Vega y José Avilés. Ser escritor es romperte la espalda el día entero sobre la máquina, acalambrarte los dedos. Tercera Llamada. Este sábado a las 10 de la noche, el teatro está aquí en TV Perú. Mucho más que ver. Mañanas llenas de risitas después de una noche sequita con Pampers Juegos y Sueños, que absorbe y retiene la humedad mejor que otros, para hasta 12 horas de sueño sequito y mañanas llenas de risitas. Pampers, amor, sueños y juegos. P&G. Este viernes en Nuestra Historia. ¿Qué pasó, señor Eddy? Se le ve preocupada. De Sendero Luminoso que se ha formado acá, aunque con otro nombre. Fines de 1981, la situación política del país se complica aún más para todos. Ay, Dios mío, ¿esas son balas o petardos? Voy inmediatamente. Nuestra Historia, este viernes a las 9 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver. La magia y el calor, la voz maldita. Gracias al auspicio de Leche Gloria, es buena para todos. Estamos viendo TV Perú Mundo. Nos vamos ahora a París. Nuestro enviado especial a la COP21, Raúl Tola, nos informa desde las orillas del río Sena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josefina? Viernes en París, y para presentar este informe hemos querido venir hasta aquí, hasta otro de los lugares emblemáticos de la ciudad. El río Sena está a mis espaldas y vamos a ver algunos de los transbordadores surcándolo mientras hablemos. Continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de reducción de emisiones de CO2 que permita que la Tierra no se caliente más de 2 grados hacia el 2100. Ahora estuvimos con el presidente de la COP21, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, que en el momento que se dirigió a algunos medios de prensa para evaluar las negociaciones, así como los anuncios hechos por las empresas privadas que están participando de esta COP21 a lo largo de toda la semana, por ejemplo Microsoft, Google y Facebook. Fabius exigió celeridad a los representantes de los 195 países que negocian en París el acuerdo que sustituirá al protocolo de Kioto. Algunas fuentes diplomáticas aseguran que estos negociadores, que estas negociaciones, sobre todo en el caso de algunos países como la India, están haciendo más lento de lo necesario el proceso, y por eso Fabius ha insistido en que los países consigan tener un primer borrador para el día de mañana sábado sobre el que se pueda seguir trabajando. Alguien que participa muy de cerca como observador de las negociaciones es el director de la World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza, en su capítulo de América Latina. Él se llama Roberto Troya y conversamos durante la jornada. Estoy con Roberto Troya, director para América Latina de la WWF.
quien ha seguido muy de cerca las negociaciones y en general todo lo que ha pasado aquí en la COP21 desde sus orígenes, desde sus inicios. Roberto, gracias por recibirnos en esta entrevista. ¿Cómo ves las negociaciones? ¿Están avanzando? ¿Eres optimista? ¿Qué sientes frente a la COP21? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo estoy muy optimista. Creo que la presencia de los mandatarios del primer día cambia la tónica porque fijan el rumbo que los negociadores deben tener. Y eso en el sistema de Naciones Unidas es distinto. Generalmente los jefes de Estado han venido al último a recoger o a recibir lo que sus negociadores han hecho y no muchas veces han estado muy satisfechos. Así es que eso ha cambiado mucho la tónica de las negociaciones. El otro tema es que el que siempre vamos a encontrar, van a haber algunas divergencias, discrepancias en distintos temas como el financiero, el tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Son temas que van calibrando el rol de los países en la cumbre. En ese sentido hay varios detalles, varios problemas que se previeron antes de la cumbre. El financiamiento, $100.000 millones para el Fondo Verde, y por otra parte que los compromisos conjuntos de todos los países no llegaban a los 2 grados. ¿Se podrá avanzar sobre esos fundamentos? Yo creo que el planeta no se puede dar el lujo de hacerse la pregunta o de plantearse la disyuntiva. Tenemos que avanzar. No hay una opción. Y eso está demostrado científicamente. El techo de los 2 grados es un techo irreversible, es un techo del que el planeta no puede regresar. Y eso parece ser que fue demostrado o parece ser que fue explícito en los discursos de los presidentes. Así es que estamos muy optimistas de que lo que aquí salga va a ser en esa dirección. ¿Cómo van las negociaciones hasta ahora? De los que has podido ver, ¿se encontrará la fórmula mágica entre el planeta y el progreso? Tiene que haber. Yo creo que se está encontrando una cantidad de sinergias, una cantidad de aspectos importantes que hablan de una economía verde, por ejemplo, de una presencia mucho más grande, masiva de energías renovables. Se está hablando muchísimo del financiamiento, pero un financiamiento que viene de distintas fuentes y de distintas formas. Así es que no es un solo fondo, sino, por ejemplo, la posición de países como el Perú desde la COP anterior, el rol de los bosques, los servicios ecosistémicos, es un tema de importancia para esta cumbre. Y finalmente, ¿tú crees que has mencionado el tema del financiamiento? Yo pienso en estos 28 millonarios, en 28 de las fortunas más importantes del mundo que están comprometiendo fondos para luchar contra el calentamiento global. ¿Tú crees que los empresarios, los millonarios, los industriales latinoamericanos han asumido también ese compromiso? Yo creo que muchos lo están haciendo y aquí hablamos un poco por repetición, aquí hablamos un poco por imitación. Yo creo que mucha gente está plegando a una búsqueda de mejores días para nuestro planeta. Los empresarios no son la excepción porque dependen de los recursos naturales del planeta para producir. Si es que no los tienen, su producción se va abajo. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Un gusto. Mucho gusto. Él era Roberto Troya, director de la WWF para Latinoamérica. Y el día de hoy, Josefina, estuvo centrado en los océanos. La delegación peruana, encabezada por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, desarrolló varios eventos vinculados a su protección y conservación. Pulgar Vidal participó en el Pabellón Río de la cumbre paralela del evento llamado Día de Océanos, donde se reconoció la importancia de los océanos como fuente de alimentación y vida, y además contó con la participación de representantes de la sociedad civil y de varios países de la región. Luego, en el Stand Perú se presentó diversos eventos, entre los que destacó una mesa redonda sobre oportunidades y estrategias de los países en un mundo nuevo de crecimiento sostenible y ecológico. Ahí se habló de los retos que enfrenta el Perú de la actualidad para permitir el desarrollo de energías sostenibles, lo que entre otras cosas implicaría numerosas reformas legislativas en nuestro país. Esto es lo que tiene que ver con la delegación peruana, pero en la COP21 no solamente hay diplomacia, no solamente hay negociaciones. Hay un lado lúdico, un lado divertido, que es el que está representado por la sociedad civil, por las ONGs, que tienen numerosas manifestaciones y que se han venido presentando a lo largo de esta semana. Nosotros vamos a volver con estas manifestaciones, algunas de las que pudimos registrar luego de la pausa, y también pudimos probar un auto eléctrico. ¿Qué tal funcionan estos medios de transporte, este nuevo medio de transporte que se dice revolucionará las ciudades? Todo esto lo sabremos después de la pausa.
Estaremos pendientes del transporte eléctrico en la COP21, una de las novedades que lleva hasta esa reunión la compañía Renault francesa y también Nissan. Nos va a traer más información Raúl Tola más adelante. Y lo que decía Raúl, el tema de los océanos, es algo que generalmente no se incluye cuando se habla del cambio climático. Incluso acá, cuando hubo la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, hubo un debate con una mesa redonda con Gastón Acurio, el presidente del Banco Mundial, y otros chefs y representantes de distintos sectores sobre el tema de la sostenibilidad de la comida, ¿no? Cómo hacer para que el planeta pueda alimentar y hacerlo a medida que tengamos que adaptarnos al cambio climático. Y la representante de Oceanea, Patricia Magluf, decía, bueno, qué bien que estemos aquí, porque generalmente los océanos no se tocan, se habla más de agricultura, pero sí hay un riesgo para los océanos. Sí, bueno, hay una serie de temas que algunas veces pasan desapercibidos de la opinión pública, que todo se centra en torno a lo que es pues el calentamiento global, lo cual está bien, pero digamos, hay otros temas como el tema de los océanos, el tema de la alimentación, que ha estado muy presente, por ejemplo, en la Expoferia de Milán, la de este año en Italia. Hay otro tema, el tema de los migrantes, porque acordémonos que ya comienzan a haber también migrantes pues ambientales, producto de los cambios climáticos, gente que comienza a movilizarse, no por conflictos, sino no por situación económica, sino básicamente por los cambios pues ambientales. Entonces, hay una serie de temáticas que creo son importantes también dentro de debates y se van incorporando, algunas veces no con la misma importancia, pero bueno estar presentes. Ahora, ayer también conversamos sobre la presencia de la sociedad civil y hoy justamente hemos visto la sociedad civil organizada y hoy justamente hemos visto la entrevista pues a la representante de WWF de Latinoamérica y cómo ellos juegan un papel, ¿no? Hoy estuve escuchando a otro funcionario de WWF y ellos señalaban que habían dos temas fundamentales. Uno, que me pareció un buen resumen de los temas más calientes. Uno fue el financiamiento, cómo hacer, pues, porque hay que implementar muchos cambios y para realmente cambiar a energías pues limpias hay que invertir mucho dinero y obviamente eso carecemos los países en vías de desarrollo, así que ¿quién va a financiar todo eso? Y dos, el tema de llegar a un acuerdo vinculante, es decir, que realmente sea obligatorio, porque ya hemos visto en el pasado cómo países han firmado y luego se han reiterado su firma, con lo cual pues, y eso mucho depende de los gobiernos que puedan cambiar. Entonces, claro, pero eso también trae problemas. Por ejemplo, para el presidente Obama es un serio problema porque teniendo un Congreso no van a votar a favor. Claro, contrario, dominado por los republicanos, va a encontrar pues muchas reticencias. Por eso ellos quieren que WWF pide pues que por favor pues no solamente sea un compromiso a este nivel, también internamente, lo cual creo que para algunos países es mucho más complejo. Claro, el reto, como ha dicho Raúl, la ecuación perfecta es cómo defender el planeta y permitir que este progrese. Exacto. Sin perjudicarlo, ¿no? Aunque parezca una ironía, la cumbre sobre cambio climático que busca frenar la emisión de gases de efecto invernadero genera también varias toneladas de estos gases. La revista Wired presentaba un artículo con algunas de las cifras que maneja la COP21. Por ejemplo, el informe señala que la COP21 emitirá un total de 300.000 toneladas de CO2 a la atmósfera debido a las más de 50.000 personas que llegaron hasta París para esta cumbre, entre representantes de los países miembros, equipos negociadores, periodistas y curiosos que llegaron de todos los lugares del mundo haciendo viajes con distancias promedio de unas 9.000 millas, casi 15.000 kilómetros en viajes de ida y vuelta en avión. A esta cifra se debe añadir las emisiones de los taxis, la energía en las sedes, la alimentación, el costo de la tecnología que se utiliza. Estas cifras son solo un estimado que presenta este informe que Francia ha tratado de reducir creando un plan estratégico para la sostenibilidad, entregando vales para el tren, tratando de evitar el uso de taxis y utilizando calefactores a gas, tintas vegetales y bolsas hechas con basura reciclada. Y ahora lo prometido, Raúl Tola con más información desde París. Josefina, estamos de vuelta aquí en París con el río Sena a nuestras espaldas. La COP21 ocurre dentro y fuera de los stands, dentro y fuera de los pabellones donde se negocia el acuerdo final de emisiones de CO2 que permitirá, se espera que el mundo no suba su temperatura más de 2 grados hacia el 2100. El color lo ponen los jóvenes, lo ponen las ONGs ambientalistas que son muy activas y que tienen manifestaciones, conferencias y eventos. A lo largo de esta semana nosotros hemos podido registrar, por ejemplo, manifestaciones de Climate Change Corea, de Greenpeace y también llamados de atención a la empresa privada, todos muy lúdicos, todos de manera muy divertida, pero muy seria, hablando de la ecología, hablando del clima.
Uno de los eventos más populares de la COP21 es la entrega del premio Fósil del Día. Esto está auspiciado por la Red de Acción Climática y se concede todas las tardes a las 6:15. Por lo general, además, se congregan grandes audiencias. Lo ganan los países e instituciones que presentan las peores credenciales climáticas. En esta semana lo han ganado Nueva Zelanda,